Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora Arquitectónica. Ya son las 10 de la mañana, ya estamos en un nuevo episodio hoy viernes. En la ciudad de Posadas hacen 11 grados, está bastante fresco hoy y encima hoy toca día de grabación con Pili, nuestra community manager, pero vamos a salir igual porque las tomas salen mejor siempre en el exterior, ¿no? Les está hablando Alicia, próxima arquitecta, y hoy tengo un programa muy especial. Estoy muy emocionada de traerles una sección en la Bitácora Arquitectónica que vamos a llamar ¿Cómo construir tu casa? Vamos a hablar de algo que muchas personas quizás sueñan, pero pocas se animan a empezar. Como toda buena historia, esto empieza por el principio, ¿no? Y muchas personas quizás piensan que en la construcción el principio es la base o van directamente a lo que es la construcción. Pero hoy vamos a empezar no por el plano ni por el presupuesto, que yo sé que a muchos les interesa el presupuesto, ni tampoco vamos a hablar de estilos para el diseño de una casa, sino que vamos a hablar un poco sobre el terreno. Todo sobre el terreno que es básicamente donde uno construye su vivienda, ¿no? Pero me interesa mucho habilitar esta sección y me emociona mucho también porque es un tema que quizás muchos de los que estudiamos arquitectura, muchos de los que nos estamos formando todavía, a veces quizás nos da un poco de miedo o temor hablar de temas constructivos, porque uno no quiere tener errores en esos aspectos, uno siempre tiende a que salga perfecto, cuando en la construcción muchas veces suceden imprevistos, cosas que nosotros no podemos controlar, errores humanos o errores de presupuesto, errores técnicos que hay que saber controlar y son situaciones difíciles de controlar. Entonces me emociona mucho poder animarme a hablarles sobre estos aspectos y qué tienen que tener en cuenta para que ustedes puedan después ir y construir su propia casa, ¿no? Bueno, elegir el terreno es como elegir el papel donde vamos a dibujar nuestra vida. Qué reflexión, Aristóteles, ¿por qué estaba esa frase, no? Hoy vamos a ver qué hay que tener en cuenta para que ese papel no se arrugue, no se rompa y no te dé dolores de cabeza. Todo eso vamos a hablar en el episodio de hoy en la Bitácora Arquitectónica. Y bueno, si todo esto no lo sabías, ahora lo vas a aprender. Por otro lado, tenemos una consigna para hoy para que ustedes puedan participar en nuestras redes sociales como la Académica 985. Siempre tratamos de poner encuestas, entonces ustedes simplemente van y hacen un clic y ya está. No tienen que hacer nada más, solo les pido que vayan a la historia, le pongan un clic a la opción que más les guste y con eso ya están participando de nuestra encuesta de hoy, que es ¿qué prefieren? ¿Vivir en una casa en el campo o en una casa en la ciudad? Al final del programa yo les voy a dar mi opinión porque obviamente yo ya participé de esta encuesta, ya di mi opinión, pero al final del programa vamos a estar revelando todas sus opiniones, todas las respuestas que ustedes nos estén brindando. Y además pueden mandarnos sus mensajitos al 3764 72 77 04 y todas las opiniones que ustedes tengan sobre la consigna, sobre el programa, todos nos lo pueden hacer saber ahí, ¿no? Claro que sí. Volviendo a nuestro tema de hoy, que es el terreno. ¿Por qué es importante elegir un terreno? Bueno, existen muchísimas variables que tener en cuenta en un terreno. Porque tiene que ver un poco con el entorno, tiene que ver un poco con la ubicación, qué tenemos alrededor, qué servicios tenemos también en este terreno. No todos los terrenos son iguales, esto es muy importante tener en cuenta y no solo por una cuestión natural del espacio, de la naturaleza y del suelo, todos los suelos son diferentes, pero también por una cuestión relacionada a lo que hay alrededor de ese terreno y qué es lo que nos rodea.
y además de que tiene que ver con nuestras actividades de todos los días, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, de qué trabajamos, a dónde nos solemos ir de paseo? Todo esto influye en la elección de un terreno. Y sobre todo, ¿qué se puede hacer en ese terreno? Porque no todos los terrenos tienen las mismas normativas, las mismas alturas que se pueden respetar de un lugar, y por eso es que es tan importante que nosotros, antes de que compremos o de que elijamos, tengamos en cuenta todas estas opciones. Y yo hoy les voy a estar explicando qué cosas tener en cuenta para poder elegir bien un terreno según lo que ustedes quieran construir, según lo que ustedes deseen hacer también, y cuál es la vivienda de sus sueños. Me imagino que la mayoría debe pensar en una vivienda cuando hablamos de terrenos. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa musical para que sigamos con nuestro tema y les voy a tirar todos estos tips que les van a ser súper útiles para la construcción. Para que vos tengas buen gusto, esta radio es tu lugar. Este invierno 2025, viví música y cultura. Nunca más te sentirías solo. Ya estamos de regreso en nuestro programa. Estábamos escuchando a Gwen Stefani con Hollaback Girl. La verdad es la primera vez que me pregunto qué significa Hollaback. Me va a quedar de tarea de buscar la traducción, porque quise buscar y me parece que es más un slang en inglés urbano, así que me queda de tarea. Volviendo a nuestro tema de hoy, imagínense que ya tenemos en nuestra mente, ya tenemos nuestra casa ideal que queremos construir. Ya sabemos qué material queremos, ya sabemos cuántas habitaciones le vamos a poner, qué colores, qué techo. Todo eso está pensado, pero todavía no pensamos en dónde ponerla, que es una súper pregunta. Siempre hay que saber qué, cómo, cuándo, dónde, todo eso. Y el dónde hoy es muy importante en este programa. Entonces, ¿qué preguntas nos hacemos? ¿Cómo se consigue un terreno? ¿Dónde podemos buscar un terreno? ¿Y qué mirar de un terreno? ¿Qué hay que preguntar a las personas que nos venden estos terrenos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder elegir bien el terreno donde va a estar la casa de nuestros sueños, básicamente? Hoy vamos a recorrer ese primer paso que parece simple, pero define todo lo que viene después. Dependiendo del terreno que elijamos, va a repercutir en nuestro día a día, en cómo vamos a los distintos lugares, cómo recorremos la ciudad y cómo nos movilizamos en la ciudad. Entonces, acá les va una pregunta para reflexionar un poco y pensar. ¿Alguna vez pensamos en construir nuestras casas? ¿Y qué es lo primero que ustedes mirarían de un terreno? Antes de que nosotros nos pongamos a plantear todos estos tips, ¿no? Para poder elegir bien, ¿qué es lo que primero ustedes se imaginan que verían de un terreno? O si directamente no lo tendrían en cuenta, simplemente quizás verían el precio nomás y dirían, bueno, este que es barato y ya está. Pero les prometo que hay muchísimo más para tener en cuenta y para hacer una buena elección. Entonces, elegir un terreno no es solo mirar el precio o si tiene una vista linda, porque también capaz podemos pensar que no nos importa el precio, entonces elegimos uno que tenga, no sé, vista al río o que tenga un lindo entorno vegetativo para que tenga unas lindas visuales, pero es mucho más que eso. Es pensar en cómo el lugar se adapta a nuestras vidas, a nuestros proyectos, a nuestros presupuestos y por sobre todo a la normativa. Bueno, vamos con los primeros tips que tenemos y vamos a ir por partes, porque tengo anotadas varias cositas que me gustaría que podamos desarrollar en este programa. Algunas preguntas que nos podemos hacer con respecto a lo que es la ubicación y el entorno. Por ejemplo, no es lo mismo vivir cerca de una plaza que de una autopista, y eso se nota en los recorridos que hacemos todos los días. Ustedes piensen hoy dónde están parados y cómo es el recorrido hasta su trabajo, por ejemplo, o hasta el colegio o hasta la facultad. Seguramente tienen un mismo recorrido que repiten todos los días
y van pasando por distintos puntos de la ciudad hasta llegar al destino. Entonces, ustedes piensen que no es lo mismo si es súper lejos, que está su trabajo, y movilizarse en auto, en horas pico, y no es lo mismo tener enfrente el lugar donde uno trabaja y cruzar caminando, levantarse 5 minutos más tarde. Tener esas posibilidades nos facilita muchísimo, ¿no? Entonces, la cercanía al trabajo, al colegio, o a veces también es importante quizás si pensamos si estamos cerca de un lugar con centros de salud. Que eso se relaciona un poco con el programa que teníamos el miércoles, que hablábamos de este CAPS que está ubicado en Villa Sarita. Eso es algo muy positivo que tiene la ciudad de Posadas, que es esta distribución de los centros de salud, ¿no? Que son pequeños espacios donde tenemos atención de situaciones básicas que nos puedan pasar. Entonces, la mayoría de los barrios quizás cuentan con este CAPS al que nosotros podemos acceder simplemente caminando, ¿no? ¿Y qué más? Otras cosas que podemos tener en cuenta son el tipo de barrio en el que uno quiere estar, qué es lo que más le gusta, si ya conoce a alguien que viva en esa zona. Por ejemplo, en Itaimbe-Guazú, si ya conocemos mucha gente que vive ahí, quizás ya tenemos una idea de las personas que nos van a rodear todos los días. Y quizás esto también se puede aplicar a lo que es un edificio. Nosotros también tenemos vecinos en un edificio y es importante conocer la gente que nos va a estar acompañando todos los días. Pero otras cosas relacionadas no solo con las personas que habitan un barrio son, por ejemplo, la seguridad y el transporte público. Sabemos que hay zonas que están más alejadas de lo que es el casco céntrico de Posadas, entonces quizás no tienen mucho acceso a lo que es el transporte público, o por ejemplo la movilidad tarda mucho más. Entonces hay que tener en cuenta estos tiempos si uno prefiere estar más lejos en un barrio que le gusta o estar en una zona más céntrica donde hay más opciones de, transporte público. Porque, por ejemplo, si uno vive en el centro, tiene muchas opciones para movilizarse cada 15 minutos como mucho. En cambio, en barrios más alejados, a veces perder un colectivo significa perder 1 hora esperando al próximo colectivo, ¿no? Y por supuesto que, teniendo en cuenta el entorno, hay que saber qué hay alrededor de nuestro terreno en donde vamos a hacer una próxima construcción. Entonces, ¿qué tenemos? Zonas verdes, fábricas, ruidos, sombras. Son zonas más quizás barriales con viviendas o son zonas más comerciales como sucede en el centro. Todo esto depende de lo que nosotros querramos. Por ejemplo, podemos estar cerca de una avenida que a veces genera mucho ruido en las horas pico, es molesto, después para sacar el auto hay que tener en cuenta los otros autos se ponen en el garage de uno. Todo eso en horas pico. En cambio, en un barrio más tranquilo, con solamente familias, esto no suele pasar, ¿no? Entonces, podemos tener en cuenta también lo que hay alrededor de vegetación. Hay zonas que son más comerciales, hay otras que tienen más plazas, están más adaptadas a lo que es el ocio, ¿no? Porque además es muy importante que nosotros tengamos estos espacios de ocio para poder ir y tomar un mate, tomar un tereré, descansar y que esto esté cerca de nuestra casa y que además sean plazas que estén bien cuidadas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta los espacios públicos que estén rodeando o que estén medianamente cercanos a nuestro terreno. Bueno, y más adelante les voy a seguir contando algunos tips porque ya tenemos nuestra primera pausa del día. Ya volvemos. Somos la Universidad Gastón Dáchari. Ofrecemos una educación de vanguardia con propuestas académicas innovadoras. Encontranos en una de nuestras 3 sedes en la provincia de Misiones, ubicadas en las ciudades de Posadas, Oberá y El Dorado, o en Resistencia, Chaco. Más información al WhatsApp 376 51 80 053 o ingresá a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dáchari. Creadores de futuro. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.
Ya volvimos al programa. Acá escuchamos la mejor música. Sí, en Bitácora Arquitectónica solo tenemos pop y todo pop en inglés, así que en este horario van a escuchar toda esa gran música con nosotros. Ya son las 10:25 en toda la Argentina y vamos a seguir hablando de nuestro programa de hoy con la construcción de nuestra vivienda, primero empezando por dónde podemos ubicar nuestra futura vivienda. Otro de los tips que tengo preparados para contarles es sobre la orientación y el clima, que esto estoy segura que muchos de ustedes quizás no lo tienen en cuenta, porque quizás no es algo que pensamos todos los días, ¿no? Y es algo que quizás más los arquitectos tienen en cuenta, que son la orientación del sol, dónde sale, dónde se pone, esto todo en relación al terreno, ¿no? Porque en base a esto es como vamos a después poder implantar nuestra vivienda. También es importante tener en cuenta si hay viento fuerte en la zona y si hay inundaciones. Esto es muy importante porque además en Posadas tenemos muchísimos arroyos que están atravesando la ciudad, ¿no? Entonces es súper importante quizás un día de lluvia ir y mirar los terrenos y ver qué tanto se inundan, porque además también esto va a ser un dato muy importante para decirle a los arquitectos que van a diseñar nuestra vivienda y van a poder hacer unas buenas bases, van a poder hacer también una buena utilización de estas problemáticas que son los terrenos que suelen inundarse más. Y todo esto afecta al diseño de nuestras casas, sin dudarlo, porque si nosotros vemos que el terreno tiene problemas con la absorción de las aguas de lluvia, entonces el arquitecto puede diseñar todo un sistema con las instalaciones pluviales para que esto no suceda con todos los drenajes y además para que no haya filtraciones adentro de la casa y quede todo fuera y nosotros estemos protegidos en los días de lluvia. Les tiro un dato curioso y es que en una casa que está orientada al norte en Argentina recibe más luz natural y puede ahorrar hasta un 30% en calefacción. Esto capaz en Misiones particularmente o en el norte de Argentina no es tan relevante porque en general no gastamos mucho en calefacción porque tenemos un clima muy caluroso y los días de frío son casi que insignificantes, ¿no? Entonces esto aplica más a lo que es más el sur del país, que sí usan mucha más energía en calefacción, pero es muy importante que nosotros podamos orientar nuestras viviendas de un lado donde esté más la luz natural y que no nos afecte después en el ambiente, que no queden calurosas las viviendas, pero aún así poder captar luz natural para nuestras viviendas. Entonces ahorramos también en lo que es la luz. Esto es súper importante de tener en cuenta. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta para elegir un buen terreno es la forma, el tamaño y la pendiente que tiene. Y esto es muy importante acá en Misiones, la pendiente, porque sabemos que todos los terrenos, casi todos, son bastante sinuosos y no es tan común encontrar terrenos llanos, pero esto no es una desventaja, sino que son posibilidades para hacer unos diseños muy lindos respetando lo que es la pendiente natural de un terreno. Y una pregunta que ustedes se pueden hacer, que creo que ya me imagino un poco la respuesta, es si preferirían tener un terreno grande con más mantenimiento, porque recordemos que si tenemos un espacio súper amplio hay que cuidar la vegetación, la vivienda si es más amplia también, requiere mucho más mantenimiento, ¿no? O si prefieren un terreno más chico pero mucho más práctico. Es muy curioso porque ahora en Japón es una ciudad en la que se está implementando mucho esto de las tiny houses, que son básicamente viviendas muy chicas. Tiny en inglés es chiquito. Así que es interesante mirar un poco la arquitectura japonesa y tener en cuenta cómo hacen para adaptarse a un terreno más chico. Yo me imagino que acá en Misiones las personas prefieren los terrenos más amplios, entonces se sienten más al aire libre, más en conexión con la naturaleza. Yo creo que eso es una impronta que tenemos en Misiones de estar
conectados con la naturaleza y por sobre todo también por el uso de las galerías, que se relaciona un poco con el clima, ¿no? Las galerías las usamos en un diseño para tener más sombras. Bueno, ¿y qué preguntas nos podemos hacer de un terreno con su forma, por ejemplo? Si es cuadrado, rectangular, irregular. A veces es importante tener en cuenta si es de una forma más regular, ¿no? Porque así también vamos a poder adaptar lo que es el diseño de nuestras viviendas o de lo que nosotros deseemos construir. Después, si tiene pendientes, si es plano y cuánto se puede construir según el código urbano. Ahora más adelante yo les voy a estar detallando si tenemos estos códigos urbanos y dónde ustedes pueden acceder a toda esta información. Pero primero vamos a una pequeña pausa musical para seguir con los tips de nuestros terrenos. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Y ya regresamos con más en Bitácora Arquitectónica. Hoy tenemos Luna en Aries. Les voy a comentar, me parece súper importante porque Aries es un signo bastante impulsivo, es un signo de fuego, así que hoy tengan cuidado con las cosas que van a hacer, si van a salir, tengan mucho cuidado con las decisiones que tomen hoy porque la luna está en Aries. Y sobre todo porque también yo me imagino que ya desde anoche, porque no estamos viendo mucha gente circulando en la calle, así que me imagino que ya desde anoche la gente empezó a salir porque el domingo es el Día del Amigo. Así que me imagino que todos van a estar festejando con sus distintos grupos o con el mismo grupo todos los días. Pero me imagino que ya arrancaron desde anoche. Y hoy es viernes, así que aprovechen y salgan, paseen, hagan algo tranquilo, una meditación puede ser. O bueno, si quieren salir a la noche también. Yo por mi parte hoy siento más vibras de hacer algo más tranquilo, quizás quedarme a leer en mi casa o por ahí voy a salir a leer afuera en algún parque, hacer algo más tranqui, porque el clima está como para salir, ¿no? Y también tengo que ir al gimnasio hoy, sí o sí, así que si tienen actividades no falten, cumplan con las cosas que tienen que hacer y aprovechen todo el tiempo libre que tienen, porque me imagino que muchos también están de receso, ya también hay muchos que ya habrán terminado de rendir algunos exámenes, sobre todo en la UGD, que si no recuerdo mal, esta es la última semana de exámenes hasta los segundos llamados, creo, no estoy segura. Yo por suerte no tengo nada para rendir y simplemente tengo que esperar a las inscripciones para el segundo cuatrimestre. Hay que estar atentos a las inscripciones, no les vaya a pasar que se quedan sin su inscripción y después no pueden cursar porque se olvidaron de inscribirse. Que a muchos conozco que les pasa esto, que sobre todo para exámenes finales van el día, saben qué día, qué hora, qué profesor, pero no se inscribieron antes en el sistema, entonces ya no pueden rendir. Así que no se olviden de presentarse, pero sobre todo de inscribirse, es súper importante, sean responsables, sean organizados y hagan todo esto en el sistema antes de ir, porque si no, después no pueden rendir y es una mesa perdida. Y es preferible ir y rendir y no aprobar a que ni siquiera presentarse. Bueno, son las 10:38 en toda la Argentina, hacen 13 grados, está subiendo un poco la temperatura. Me imagino que para el mediodía van a ser unos 15 grados, así que aprovechen y salgan a pasear. Y hoy en nuestro programa tenemos mucho que hablar sobre nuestro terreno, cómo lo vamos a elegir. Algunos de los tips que nos quedan por hablar son la legalidad y la normativa y un poco sobre tenemos los servicios disponibles que hay en la zona. Todo eso lo vamos a estar detallando próximamente después de nuestra pausa de hoy. Ya volvemos.
¿Listo para dar tu primer paso hacia tu futuro? En la Universidad Gastón Dachari te ofrecemos UGD Virtual, la plataforma de educación 100% virtual. Estudia cuando y donde quieras y obtené títulos oficiales y nacionales. Para más información, virtual.ugd.edu.ar. Gastón Dachari. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura, 5 años de formación presencial en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Este espacio también es tuyo. Contactanos por redes o WhatsApp este invierno 2025. Web www.laacademica985.com.ar. Y ya regresamos a nuestro programa. Vamos a seguir desarrollando los temas que nos interesan hoy sobre el terreno. Vamos a hablar un poco sobre la legalidad y la normativa a la hora de elegir un terreno. ¿Por qué es importante esto y qué tiene que ver la normativa con un terreno? Bueno, por un lado, antes de comprar un terreno, nosotros tenemos que tener en cuenta qué se puede hacer en ese terreno, qué se puede construir según los indicadores urbanos que nos están dando desde la municipalidad. Pero también es importante porque en estas fichas nos suelen decir, por ejemplo, si podemos construir tanta altura o qué tanta superficie del terreno nosotros podemos ocupar. Estos son los 3 datos más claves de los indicadores urbanos y que generalmente los arquitectos prestan mucha atención. El uso del suelo, o sea, qué se puede construir, cuánto se puede construir, cuánta superficie se puede usar de ese terreno y sobre todo las alturas que nosotros podemos manejar en esas zonas. ¿Y cómo ustedes pueden saber esto? Bueno, por un lado pueden ir a la municipalidad y consultar, pero si quieren perder menos tiempo y hacerlo mucho más eficiente, ustedes mismos pueden buscar en internet, en la web, pueden buscar los indicadores urbanos y según la zona en donde esté ubicado, es un mapa interactivo y ustedes solamente tienen que ir buscando la zona en la que esté el terreno que ustedes quieren, le hacen clic y ya tienen el PDF de todos los indicadores urbanos necesarios para tener en cuenta en sus propios terrenos, ¿no? Entonces ahí te dice qué usos están permitidos, cuántos metros puedes construir, qué retiros hay que respetar, este es otro dato bastante importante, y si hay restricciones especiales en esas zonas. No todos los terrenos son construibles y no todo lo construible es legal muchas veces, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero no se olviden que lo pueden hacer ustedes mismos desde sus propias computadoras o desde el teléfono también. No necesitan realmente ir a la municipalidad a preguntar esto en catastro. Por otro lado, ¿qué otra cosa podemos tener en cuenta para nuestro terreno? ¿Qué servicios hay disponibles en el área? Así como hablábamos del transporte público, que es muy importante tenerlo en cuenta, hay que saber si el terreno cuenta con agua, con luz, con gas. Esto quizás en Misiones no se aplica tanto porque no tenemos gasoductos, básicamente se aplica más en Buenos Aires. Pero si hay cloacas, si hay red de internet también es muy muy importante porque hoy por hoy es imposible que vivamos sin estas cosas, ¿no? Que son servicios ya básicos. El internet también es un servicio básico, en mi opinión, obviamente. Ya lo consideramos un servicio básico. Entonces, porque no es lo mismo si nosotros tenemos que hacer conexiones nuevas o si ya están hechas todas estas conexiones. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Siempre podemos ir y consultar. Todo se resuelve preguntando. Pueden consultar con un arquitecto que seguramente ya tiene la experiencia y manejan los números de cuánto cuesta hacer todas estas instalaciones desde cero. O pueden ir a los propios lugares que abastecen de todos estos servicios para saber en los montos que necesitamos.
Les tiro un dato curioso. En algunos barrios el costo de llevar la luz al terreno puede superar el 10% del valor del lote. Esto es muy importante. Siempre sabemos que los valores de los terrenos varían por muchísimos aspectos, pero uno de esos aspectos es la lejanía con las zonas urbanas o con el casco céntrico. Quizás cuanto más nos alejamos es mucho más barato, pero quizás tiene menos accesibilidad a todos estos servicios. Hablando de servicios básicos, también recuerdo que muchas personas tienen en cuenta si están cerca de calles asfaltadas o no. Esto no es tan relevante, pero sí me parece muy relevante que más adelante a la hora de construir nosotros mismos tengamos una buena vereda, por ejemplo, y que con esto ya estamos cambiando mucho la imagen de nuestra ciudad. Entonces, ¿qué vimos hoy en nuestro programa? Perdón. Hoy vimos que el terreno no solamente es un pedazo de tierra que se elige azarosamente, sino que es la base de nuestra casa, de nuestro proyecto y de nuestras vidas, porque es ahí donde vamos a estar viviendo por el resto de nuestras vidas y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto para poder elegir un buen lugar y tener en cuenta los recorridos que hacemos, con qué contamos en ese lugar, qué hay a nuestro alrededor y si realmente nos gusta o no. Y como toda base tiene que ser firme, legal, pensada y adaptada a nosotros mismos y a lo que nosotros queremos para nuestro diseño, nuestra futura vivienda, futuro edificio, lo que nosotros querramos construir, pero que esté adaptada a nuestros deseos. Así que si están pensando en construir, no te apures, todavía no lo compres, sino que tengamos varias opciones, podemos ir a caminar por los terrenos, hay que hablar con distintas personas que nos orienten, hay que preguntar a los vecinos y sobre todo hay que imaginar mucho cómo nosotros nos imaginamos en un futuro viviendo en esa zona, si nos imaginamos realmente nuestra casa ahí, porque construir la casa empieza mucho antes que poner simplemente un ladrillo y unas bases, sino que empieza ya cuando te empezás a imaginar esa vivienda, ¿no?, que estamos construyendo. Así que vayan preparando también sus preguntas para un próximo programa, porque ya ahora que ya tenemos elegido el terreno, ahora sí podemos empezar a un poco diseñar, un poco ver qué vamos a construir y cómo lo vamos a construir. ¿Qué tendría sí o sí el terreno de su casa ideal? Quizás ustedes también se imaginan un lugar con muchos árboles o quizás una vista, un patio, más silencio, más ruido, más vecinos, más comercio, más edificios. Todo eso ustedes tienen que tener en cuenta en su terreno para elegirlo a la perfección. Y ahora vamos a una pequeña pausa musical antes de contestar la consigna de hoy. Ya volvemos. La mejor música para tu humor de hoy. FM La Académica. Viví música y cultura. 98.5. Y ya volvimos, ya casi cerrando el programa, pero antes vamos a ver qué dijo la gente. A ver, Pili, ¿qué contestaron a la pregunta? ¿Qué prefieren? ¿Vivir en una casa en el medio del campo o en la ciudad? Bueno, hoy me sorprendieron las respuestas. A ver. Porque el 78% votó que prefiere la casa en la ciudad. Mira. Y el resto, el 22%, sí prefiere la casa en el campo. Qué lindo. ¿Y vos qué votaste, Pili? ¿O qué preferirías? Yo prefiero la casa en el campo. Mira, qué tierno. Es que sí, te da como unas vibras más de paz, más tranquilo, puede ser. Claro. ¿Y a vos? Bueno, yo voté la casa en la ciudad. Mira. Me gusta más el movimiento, esa ciudad que nunca duerme, eso me encanta. Ok. Más Buenos Aires, esas vibras, me claro, parece. un estilo así. Sí, bueno, gracias Pili por la respuesta. Y gracias a todos los que participaron de la encuesta. No se olviden que nos pueden seguir como La Académica 985. Ahí pueden mandarnos todas sus dudas, todas sus consultas, sus mensajitos para que nosotros tengamos en cuenta para los próximos programas. Y también nos pueden escribir al WhatsApp al 3764
72 77 04. Todo lo que ustedes quieran nos pueden estar mandando ahí. Y también me llegó un mensaje ayer, me dijeron que aprendieron algo nuevo en este programa cuando había hablado sobre los techos livianos que se usan más acá en Misiones por las lluvias, y me dio mucha ternura que ustedes se puedan llevar algo de este programa, porque ese es mi objetivo principal. Con que se lleven una cosita ya me suma, y me suma muchísimo, y me alegra también mucho el día que me lleguen esos mensajitos. Así que bueno, hasta acá llegó nuestra transmisión de hoy. Pasó rápido nuevamente este viernes este programa. No se olviden que todos los miércoles y todos los viernes estamos de 10 a 11 con la Bitácora Arquitectónica, hablando de cómo construir nuestra casa, de arquitectos icónicos y todos los datos curiosos que ustedes quieran saber. Gracias por acompañarme en este recorrido de hoy, en el primer capítulo, porque vamos a seguir explayando esta sección de cómo construir nuestra casa. En el próximo episodio de cómo construir nuestra casa vamos a hablar un poco de los planos, cómo se diseñan, qué cosas tener en cuenta, qué tipos de plano también hay, porque no solo existen planos de diseño. Así que si te gustó todo lo que escuchaste, compártanlo en sus redes sociales, escríbanos a nuestras redes y cuéntenos qué edificios quieren que estemos explorando acá en Posadas, o también pueden ser de otros lados. Podemos hablar de edificios de todo el mundo, porque voy a estar preparando un capítulo especial para un edificio ubicado en Europa. Más adelante vamos a ir dando pistas de qué se trata. Y con todo esto podemos ir despidiéndonos ya, porque se nos acaba el tiempo, así que nos vamos a estar encontrando en el próximo episodio de Bitácora Arquitectónica. Lo que nunca te contaron de los edificios hasta ahora. Que tengan un muy lindo fin de semana, un lindo día del amigo, festejen, salgan, disfruten, y nos estamos viendo en el próximo programa. Bye bye. Somos la Universidad Gastón Dachary. Ofrecemos una educación de vanguardia con propuestas académicas innovadoras. Encontranos en una de nuestras 3 sedes en la provincia de Misiones, ubicadas en las ciudades de Posadas, Oberá y El Dorado, o en Resistencia, Chaco. Más información al WhatsApp 376 51 80 053 o ingresá a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachary.